Fase 6, manejo fitosanitario de un cultivo. Asignatura Manejo Integrado de Enfermedades, presentado por quien les habla Eider Andrés Monsalve Obregón. Trabajo presentado a la docente Denis del Carmen Herrera Ramírez, Grupo 81. Condiciones edafoclimáticas, laborales, culturales, fertilización, enfermedades limitantes del cultivo de caña de azúcar. Primero hablaremos de las condiciones edafoclimáticas. La temperatura óptima oscila entre los 26 a 30 grados centígrados con una germinación a los 32-38 grados centígrados. La precipitación es de 1.500 milímetros por año, bien distribuidos. Se presenta mayor en crecimiento, menor en maduración. La altitud oscila entre los 400 a los 1.300 metros sobre el nivel del mar. El suelo es una textura franca o franco-arcillosa profunda, bien drenado. El pH oscila entre los 5.5 y los 7.5, rico en materia orgánica. La luz, entonces, alta intensidad de 6 a 9 horas por día. Labores culturales. Preparación del suelo, descomposición de residuos y control de malezas. Siembra, uso de material vegetal de calidad. Manejo del agua, riego es necesario especialmente en crecimiento, control de malezas. Fundamental ya que compite por recursos y albergan patógenos. Fertilización, aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio, micronutrientes. Manejo de socas, labores específicas para caña de rebrote. Fertilización, los macronutrientes utilizados son nitrógeno, fósforo, potasio. Los micronutrientes son hierro, zinc y cobre. Criterio suficiente, el mínimo necesario, reposición, devolver nutrientes extraídos y reconstrucción en suelos pobres. Enfermedades limitantes, entonces la roya marrón, hongo que causa manchas foliares reduciendo la fotosíntesis, el carbón, hongo que forma un látigo negro en la punta del tallo afectando la calidad, el raquitismo de la caña de azúcar, bacterias que provocan enanismo y bajo rendimiento, y el Ocatbun, que es un hongo que causa deformaciones en hojas y cogollo afectando el crecimiento. La presente tabla muestra el patógeno, su vía de ingreso, sus síntomas y signos y el ciclo del patógeno. Por ejemplo, en la roya marrón, la vía de ingreso son por el viento, por medio de sus esporas. Los síntomas son pústulas anaranjadas, marrones en hojas. Y los signos son masas polvorientas, esporas en pústulas. ¿Cómo es el ciclo del patógeno? Pues las esporas viajan, germinan en las hojas, infectan el tejido y estas son liberadas nuevamente. El carbón. La vía de ingreso son brotes infectados por medio de yemas en el suelo. Los síntomas son crecimiento anormal, tallos delgados enrollados. Su signo de estructura negra en forma de látigo de esporas que emergen en el ápice como tal. El ciclo del patógeno, entonces, son esporas que sobreviven en suelo, material vegetal, infectan las yemas, crecen con la planta y producen más esporas. La pudrición roja, ahora hablaremos de este patógeno. La vía de ingreso son las heridas, material de siembra. Los síntomas son marchitez, necrosis, tallos rojos y el corazón seco de la planta. El ciclo del patógeno infecta tejidos, causa pudrición y las esporas se dispersan. Por último, tenemos el raquitismo de la soca. La vía de ingreso es el material de siembra. Los síntomas son retraso del crecimiento, tallos delgados, decoloración y corazón seco. El ciclo del patógeno, la bacteria se multiplica en el xilema, transmitida vegetativamente. ¿Cómo afectarían aspectos como la lluvia, sequía, residuos de cosecha, inoportuna eliminación de malezas, plantas hospedadoras y o semillas susceptibles en la aparición y posterior desarrollo de los síntomas de cada una de las enfermedades limitantes del cultivo de caña de azúcar? Entonces, primero hablemos de las lluvias. Las lluvias en qué favorecen alta humedad ambiental y el suelo ideal para hongos. Pudrición roja, pudrición del cogollo, facilitando la liberación y dispersión de esporas y promueve síntomas. Desfavorecen el exceso de la humedad prolongada, puede favorecer a enfermedades del suelo, pero falta de aireación puede estresar a la planta. Segundo, las sequías. Entonces, el estrés debilitan a la caña de azúcar, reduciendo sus defensas, volviéndolas más susceptibles a infecciones como la roya y los carbones y a la pudrición del cogollo, o exacerbando enfermedades como la pudrición roja. Reserva.
El patógeno puede sobrevivir en el suelo o plantas infectadas. Tercero, los residuos de cosecha, el reservorio. Mantienen y multiplican patógenos y nematos, actuando como fuente de inóculo para el siguiente ciclo. El ambiente crea microclimas húmedos que favorecen la supervivencia de los inóculos. Cuarto, eliminación inoportuna de malezas, hospederos alternos. Entonces, muchas malezas son hospederos alternos de virus, como el mosaico y hongos como la pudrición del cogollo, y nemáteos permitiendo que los patógenos persistan entre ciclos de cultivo. La competencia reduce el vigor de la caña, aumentando la susceptibilidad a enfermedades. Quinto, las plantas hospedaderas o semillas susceptibles. Entonces, fuente principal, las semillas infectadas son una vía crucial de entrada y dispersión de enfermedades como el virus del mosaico, el rendimiento, carbono y pudrición. El inóculo, plantas enfermas cercanas que perpetúan la infección en el campo. El impacto general, síntomas. Entonces, la presión del inóculo, que son más patógenos, que es igual más infección y severidad. Condiciones ambientales como la lluvia y sequía que activan o reprimen patógenos y defienden o estresan la planta. Y el manejo eficiente que facilita la persistencia y propagación de enfermedades, aumentando la incidencia y severidad. Las enfermedades entonces son la roya, el principio de Wetzel dice que se debe excluir y protección. La práctica de manejo recomendada entonces es la siembra de variedades resistentes, el uso de semillas certificadas y sanas, la aplicación de fungicidas cúpricos o sistémicos si la severidad es alta. La incidencia es del 5 al 10% de las plantas afectadas, la severidad es del 20 y 30% en el área foliar con pústulas. La otra enfermedad es la pudrición roja. Al principio de Weil se considera que se debe excluir y erradicar. La práctica de manejo recomendada es el uso de semillas certificadas de libre de enfermedad, eliminar y quemar las plantas con síntomas y evitar la propagación con herramientas. La incidencia es detectar cualquier síntoma con 100% de severidad individual, erradicar de manera inmediata. El mosaico o el virus del mosaico de la caña de azúcar se debe excluir o erradicar. La práctica de manejo recomendada es el uso de libres de virus, erradicación de plantas infectadas, control de pulgones con insecticidas. La incidencia es del 2 del 5 al 2 del 5% de plantas mosaico, riesgo de pérdidas significativas. Luego sigue la pudrición del cogollo. eh, Según el principio de Weigel, se debe proteger y erradicar. El manejo que se le debe hacer son buenas prácticas de riego y drenaje para evitar el encharcamiento y control de insectos y la eliminación de tallos enfermos. La incidencia es del 10% de cogollos infectados y la severidad del 30% en la planta dañada, lo que puede ocasionar la pérdida total del tallo. Por último, tenemos el chinche de la espuma. Según el principio de Weigel, es protección, es decir, control biológico. La práctica de manejo recomendado es el uso de enemigos naturales, aplicaciones localizadas de insecticidas si la infestación es severa. La incidencia es del 20%, la severidad es la presencia de espuma que indica alta población. Ahorita por último hablamos de la tabla de manejo de enfermedades en la caña de azúcar, el nombre común de la enfermedad, primero el carbón, el tipo de control es químico, tratamiento con semillas, el producto comercial es el Vitabas 300, el ingrediente activo es el carboxin, el mecanismo de acción es fungicida sistémico que inhibe la respiración mitocondrial, la categoría toxicológica es 3A2, es decir, ligeramente peligroso y moderadamente peligroso. La dosis de aplicación son 2 gramos sobre litro por agua. Y la época de aplicación es tratamiento es quejas, yemas antes de la siembra. Tenemos luego la roya marrón, el tipo de control es cultural varietal, el producto comercial no hay, el ingrediente activo tampoco hay, el mecanismo de acción no lo hay, la categoría toxicológica no la hay, la dosis de aplicación no la hay, y la época de aplicación es para la prevención con variedades resistentes. El raquitismo de la soca, entonces el tipo de control es físico-cultural, el producto comercial no lo hay, el ingrediente activo no lo hay, el mecanismo de acción es tratamiento térmico del material de siembra, la categoría toxicológica no la hay, la dosis de aplicación son 50 grados centígrados por 2 horas, tratamiento de esquejes y la época de aplicación, entonces tratamiento de esquejes yemas antes de la siembra. El pocket point, el tipo de control es cultural varietal, producto comercial no lo hay.
El ingrediente activo no lo hay, el mecanismo de acción no lo hay, la categoría toxicológica no la hay. Lo mismo la dosis de aplicación. La época de aplicación es rotación de cultivos, uso de variedades tolerantes. En el caso del mosaico, el tipo de control es cultural varietal, ni el producto comercial no lo hay, ingrediente activo no lo hay, mecanismo de acción no lo hay, categoría toxicológica no la hay, dosis de aplicación tampoco. Época de aplicación, uso de variedades resistentes y material de propagación limpio. Por último, tenemos los nematos, el tipo de control es químico-cultural, el producto comercial es el Counter 3G, el ingrediente activo es el endosulfin, el mecanismo de acción es nematicida e insecticida, la categoría toxicológica es altamente peligroso, la dosis de aplicación es 20 kilogramos por hectárea y la época de aplicación es siembra como medida preventiva en el surco.